São Paulo tá bombando. A cidade das oportunidades vive um grande momento econômico. São shows, eventos, lazer, feiras de negócios. Já somos o maior destino turístico da América do Sul. E com menos impostos e segurança jurídica, milhares de empresas trouxeram seus empregos para cá. 820 mil empresas foram abertas nos últimos anos. É a menor taxa de desemprego da história e um dos maiores salários médios do Brasil. Prefeitura de São Paulo. Aqui, o trabalho não para. Bom, pessoal, seguindo então para a nossa tarde, agora nós temos uma das grandes estrelas desse Mesa Tendências. Ela é Vicky Sevilla, nascida em Quart de las Valls, em Valência, descobriu a gastronomia aos 17 anos em Formentera. Formou-se na escola de cozinha Costa Azahar, e trabalhou com chefes renomados como Vicente Patinho, Suzy Dias e Bergonha Rodrigo. Aos 25 anos, realizou o sonho de empreender abrindo o restaurante Arrels, em Sagunto, dentro de um palacete do século XVI. Acumulou prêmios como Jovem Promessa da Comunidade Valenciana em 2018, Estrela Michelin em 2021 e Melhor Chefe do Ano em 2024. Também foi reconhecida internacionalmente com títulos como New Talent of the Year no La Liste 2023 e o prêmio Arnix de la Gastronomia Mediterrânea em 2025. Participou de importantes eventos gastronômicos como Madrid Fusion, Gastromasa e Porto América, e agora Mesa Tendências. Sua cozinha valoriza a excelência dos ingredientes e a honestidade dos sabores, inspirada nas receitas da mãe e da infância. Em poucos anos transformou o Arrels em um dos grandes símbolos da alta gastronomia valenciana. E além de tudo mais, ela vai hoje à noite fazer um jantar lá no Nelita, né, junto com Tássia Magalhães, um jantar a 4 mãos, um dos jantares magnos, não sei nem se tem lugar mais ainda, mas se tiverem, vale a pena, que vai ser fantástico. Com vocês, chefe Vicky Arrels. ¿Está bien? Muy bien. Bienvenida. ¿Quieres este? Vale. Vale. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a la organización, primero que nada, por contar con nosotros para venir, para volver a Brasil. Es la segunda vez que estamos en Sao Paulo. Me encanta Brasil porque, bueno, creo que comparten muchas cosas con España. Para mí España, obviamente, es de las mejores gastronomías que hay, pero Brasil tiene una identidad propia que no pueden decir muchos países y, bueno, un placer volver a estar aquí. Bueno, vamos a poner ahora un breve vídeo para quien no nos conozca, que entiendo que es la mayoría de la sala, y ahora os contamos.
Bueno, pues como habéis visto, estamos en Sagunto. Sagunto es una localidad que está a unos 20 minutos de Valencia, en el norte. Estamos en pleno casco antiguo, en unas caballerizas del siglo XVI. Como veis, aquí se ven dos de los arcos. Contiene 3 arcos originales de la época y del siglo XVI. Y bueno, estamos en un lugar lleno de historia. La cocina que hacemos en Arrels, nosotros tenemos un restaurante gastronómico, trabajamos solo menús degustación y en el menú degustación lo que prima siempre es el producto, ¿no? Luego siempre intentamos ensalzar ese producto, pero la base es tener un buen producto. Para ello nos nutrimos básicamente de la despensa mediterránea, hacemos una cocina que es bastante reconocible. Lo que pretendemos, ¿no?, es que cuando venga la gente de fuera a Sagunto, a Valencia, sepa que está comiendo en el Mediterráneo. Entonces, bueno, nos nutrimos de eso. Y para nosotros, uno de los pilares que tenemos a la hora de crear platos es la memoria. Tenemos muchos, la tradición, tenemos el territorio también, pero sobre todo la memoria. Y hoy vengo a presentaros en unas diapositivas unos platos que están inspirados sobre todo en la familia, que para mí es muy importante. Todos vamos a tener recuerdos familiares que nos van a evocar, ¿no?, a nuestra niñez, al territorio. Y bueno, vamos a empezar con el primero de los platos. Este plato lo hicimos hace un par de años y está inspirado en una historia muy bonita, que es que yo de pequeña, bueno, muy bonita y muy simple, que es que yo de pequeña no me gustaba el pescado porque tenía muchas espinas y era muy mala comedora. Entonces mi madre se inventó un guiso que era atún encebollado y hacía un guiso de tomate con cebolla, bastante cocinado con atún, para que yo me comiera el pescado, ¿no? Entonces, bueno, la reinterpretación de este plato, que esta noche que cocinamos con Tasia, llevamos un plato bastante parecido a este. En la base lo que hacíamos es un tomate muy reducido que cocinamos durante unas 3-4 horas con cebolla, ajo y hinojo. Y arriba lo que vamos a encontrar es el tartar de atún. En este caso no cocinamos el atún, sino que lo ponemos en crudo y lo aliñamos con un aceite picante. A continuación tiene unos tomates que deshidratamos en el horno y unos puntos de piparra, un gel de piparra para darle un toque picante. Luego vamos a encontrar una cebolla, que es un tipo de cebolla entre chalota y una cebolla francesa, que lo que hacemos es cocinarla a la llama para que quite ese amargor de la cebolla, pero se quede crujiente. Y para finalizar, el jugo que veis es un jugo de tomate y vino manzanilla. En los guisos tradicionales en España siempre se le echa vino y bueno, esta versión la queríamos hacer en modo ensalada y en un plato frío, y es el primero de los homenajes que le hice a mi madre y era una manera de darle las gracias porque la señora se le ocurrían cosas para que yo tomara pescado porque era mala comedora. El siguiente de los platos está también, digamos, pensado, ¿no?, en la familia, la tradición. En Valencia, no sé si situáis Valencia, pero tenemos una tradición que todos los domingos se come paella valenciana. En todas las casas de Valencia se come paella y es una regla que es así. Muchos dirán que tienen la mejor paella, pero la de mi madre es la mejor. Si os cuentan otra cosa diferente, es mentira. Todo el mundo dice que la paella de su madre o la de su casa es la mejor, por lo que mi madre hace la mejor paella. Pero cuando ya llevas unos fines de semana seguidos comiendo paella, siempre dices a tu madre: mamá, podrías hacer algo diferente. Y mi madre, el recurso que siempre tiene era hacer pollo. Entonces hacía un pollo con ajitos, con patata, bien rostido. Y esta es una versión de su pollo, aunque no lo parezca. Es un jugo de pollo al ast
que lo que hacemos es utilizar la propia grasa y el propio colágeno del pollo para crear esta emulsión. Lo que hacemos es rostirlo, lo desgrasamos con un vino generoso, en este caso palo cortado, y creamos esta emulsión sin añadirle nada más. Espolvoreamos un poco de pimienta y la teja que veis la hemos hecho con la piel del propio pollo para así evitar desperdicios. Una de las cosas que valoramos mucho en el restaurante es intentar utilizar siempre el 100% del producto. Nosotros, aunque el restaurante lo hayáis visto que es muy grande, somos una empresa muy pequeñita. Yo empecé y sigo sin socios, entonces intentamos siempre utilizar todos los recursos que tenemos, ¿no? Y creo que también es importante. Y la línea que veis es un praliné que hacemos con ajo asado, pues bueno, recordando a la cabeza de ajos que normalmente se pone en el pollo al horno que hacía mi madre. Este es un snack que teníamos. Mi madre, pues antes de la paella, sirve también boquerones en vinagre, no sé si los conocéis. Bueno, se trata simplemente de limpiar, desgrasar el boquerón, que es como una sardina más pequeñita, lo ponemos con agua y hielo para que desangre y luego se dejan en vinagre, ¿vale? Entonces dejamos en vinagre, lo que pasa es que a mi madre se le olvidaba el boquerón con vinagre en la nevera, entonces estaba unas 12 horas el boquerón en vinagre en la nevera y ¿qué pasaba? Que estaban muy ricos, pero estaban muy pastosos, ¿no? Este plato de los boquerones en vinagre simplemente es poner los boquerones en vinagre, retirarlo y añadirle aceite de oliva, una picada de ajo y perejil. Normalmente en los bares de España se sirve con unas olivas también, se puede acompañar de pan. A mí, en este caso, los boquerones de mi madre me encantaban porque tenían mucha acidez. Claro, se lo habían olvidado en la nevera 12 horas, entonces imaginaros la acidez que tenían, ¿no? Pero bueno, yo buscaba algo diferente porque la textura era lo que no me cuadraba. Entonces, bueno, hicimos este snack que en la base lleva una espina que hacemos con un molde. Añadimos una masa de pan que no dejamos fermentar y le espolvoreamos un polvo de remolacha deshidratada. El boquerón yo no lo quería con la textura esta, entonces cambiamos el vinagre tradicional por un vinagre japonés, un vinagre de arroz. Esto que conseguíamos curarlo durante 20-30 minutos, entonces manteníamos la curación, pero tenía mucha más textura, pero perdía acidez, por lo que añadimos un escabeche de remolacha. Para nosotros el escabeche, los encurtidos, todos estos ácidos son muy importantes en nuestra cocina, una por tradición y la otra porque tenemos un menú de degustación de unos 12-14 pases dependiendo del menú. Si no utilizáramos ácidos cítricos, algo para limpiar, se haría muy pesado el menú y lo que pretendemos siempre es que la gente venga, se vaya contenta, tenga una buena digestión y que pueda cenar después, que en muchos restaurantes vas a comer y luego no cenas. Es un ahorro, pero no es lo que pretendemos. Le acompaña también una remolacha que osmotizamos con un aceite picante, unos chips de ajo. Estos chips de ajo lo que hacemos es blanquearlos 3 veces en leche. Lo que hacemos es laminarlos, los escaldamos en leche, retiramos la leche y así 3 veces antes de freírlos para que no amarguen. Y luego tiene unas hebras de naranja con un guiño a mi tierra confitadas. Y este era un snack del que servíamos que está pensado en los boquerones en vinagre de mi madre. Este es un postre, de los primeros postres que hicimos en el restaurante, ya hace 8 años, no sé si lo he dicho, pero el restaurante en octubre cumplió 8 años, abrimos cuando yo tenía 25 años, mucha gente dice que fui muy valiente porque ha salido bien, si no hubiera sido bastante inconsciente, pero bueno, por suerte seguimos aquí y este es uno de los primeros postres que hicimos y también inspirado, pues bueno, en el desayuno que me hacía mi madre, que era leche con galletas. Muy típico. El helado, en este caso, es un helado de leche quemada, una dentel de leche en crumble, y la galleta lleva abajo una base de galleta y almendra, luego lleva dentro un praliné de almendra salada
y la cobertura es de chocolate dulce, que es un chocolate tostado. Seguimos un poco con el hilo del domingo. Ya teníamos los boquerones, no hemos hecho la versión de la paella, pero llegará. Tenemos los boquerones, tenemos el pollo y quizá, imaginándonos, ¿no?, un domingo de verano, también está el helado, ¿no? Cuando terminas, sacan la fruta y luego en mi casa siempre sacan una barra de helado, que en este caso la preferida de la familia siempre era la de turrón. No sé si aquí es tradicional sacar una barra de helado, se corta y se porciona y se pone entre dos barquillos. Aquí lo que hemos hecho es una versión de este helado. En este caso el helado está aireado por dentro, aunque no se aprecie, lleva un gel de limón encima y hemos hecho un barquillo, ¿no?, con el logo del restaurante, y servía como último postre del menú degustación. El arroz, esto no es paella. La paella nosotros, el arroz ahí en Valencia es un tema de estado, diría yo. Es un poco complicado. Nosotros estamos entre Valencia y Castellón, y está Alicante, para que os situéis, y en cada sitio se come de una manera diferente. Entonces es un problema. Esto es uno de los pocos arroces que hice yo en el restaurante, porque venía uno de Castellón y me decía: uy, el arroz está un poco pasado. Y venía uno de Valencia y me decía: uy, el arroz está un poco duro. Entonces yo no lo entendía, al final lo entendí, que lo mejor era no hacer arroces. Entonces, uno de los pocos arroces que hicimos en el restaurante era este homenaje, en este caso a mi abuela. Mi abuela era de un pueblo que está en la provincia de Castellón, se llama la Vall d'Uixó, y ahí hacían unas fiestas tradicionales donde ponían una mesa muy larga y hacían unos calderos. En este caso, hacían un caldo primero de cerdo 100%, con la careta de cerdo. Cuando ya tenían la careta de cerdo, lo que hacían era quitarla y añadirle alubias. Cocían alubias y con el propio caldo de la careta de cerdo y las alubias hacían una crema. Por otro lado, con caza, cerdo, hacían un arroz que cuando quedaba un minuto para terminarlo, mantecaban con esa crema de alubias, por lo que el plato se llama empedrado. No sé si entendéis la traducción, pero parece como una piedra, porque si no te lo comes caliente, se queda muy glutinado, ¿no? En esas fiestas, yo recuerdo cuando era pequeña, que en la mesa larga la acompañaba siempre una cebolla tierna al lado para ir refrescando, porque el arroz era muy pesado, y también un carajillo. No sé si sabéis lo que es el carajillo. El carajillo es un café que va acompañado con ron quemado. Normalmente se aromatiza con naranja, con limón y un poco de café, y se tiene que quedar como separado el licor del café para luego mezclarlo en la mesa. Esta era un poco la historia en la que nos inspiramos para hacer este arroz. Este arroz es un arroz tradicional de caza y cerdo. Lo único es que esa crema de alubias nosotros la metemos en un sifón de cocina y a la hora de terminar el arroz le añadimos esa espuma, pero en este caso más aireada, para que no se nos quede ese bloque tan pegajoso que se quedaba en las fiestas, ¿no? Por otro lado, a esa espuma le hemos añadido el café del carajillo, ¿no?, de la historia que estoy contando. Y nos quedaba en la historia cómo añadir la cebolla tierna, que era un poco brusco en un restaurante gastronómico dar una cebolla cruda para que la gente se comiera, por lo que la cocinábamos al vapor durante 30 segundos y luego la sopleteábamos a la brasa. Y este era el homenaje que le hice a mi abuela y de los pocos arroces que guardó en el restaurante. Este es un plato muy bonito, porque mi padre faltó hace un par de años, y allí en Valencia consumimos caracoles. No sé si aquí se consumen. Los escargots, ¿vale? Pero no tan grandes, sino más pequeñitos. En fiestas de mi pueblo, para cumpleaños, mi madre hacía un guiso de caracoles. En este caso, a mi padre le encantaba ir a recoger los caracoles. Los cogía él, los limpiaba y mi madre, por otra parte, los cocinaba. A nosotros lo que más nos gustaba
era el caldito, la salsa. Y siempre cogíamos un poco de pan y mojábamos este guiso de caracoles. Y mi madre se enfadaba porque siempre sobraban los caracoles, porque lo que hacíamos era siempre el gesto de sucar, que se llama allí en Valencia. Por lo que hicimos esta versión de los caracoles, que es el mismo guiso que hacía mi madre, pero en este caso cogemos todos los caracoles, los retiramos, añadimos solo el caldo para hacer esta emulsión del guiso tradicional. Y dentro, muy picadito para que nadie lo vea porque a la gente no le gustan los caracoles, le añadíamos el caracol y la gente lo que hacía era coger ese bollito de pan y sucar y coger toda la salsa, que es lo que hacíamos nosotros en los cumpleaños cuando mi madre se enfadaba. Pero aquí mi madre no se puede enfadar porque no ve los caracoles. Y para finalizar, quizá el plato más especial, este es el que mantenemos ahora en el menú, lo tengo 2 años. Es un bocado que servimos entre la parte salada y la dulce del menú. Es un bocado de transición, digamos, y es que, como os he contado antes, mi padre, que falleció hace un par de años, le gustaba mucho tomar un trocito de queso y unas nueces después de almorzar. No sé si sabéis qué es almorzar. En Valencia tenemos una costumbre que es después del desayuno, almorzamos, que es un tipo brunch americano, pero nosotros comemos también. Hacemos como 3 comidas antes de las 2 de la tarde. Todo esto, el almuerzo, nace del campo porque la gente se levantaba muy pronto, se levantaba a las 5 de la mañana para ir al campo, por lo que no aguantaban hasta la hora de comer, porque en España sabéis que comemos como a las 2 de la tarde, que es un poco bastante tarde, ¿no? Entonces nació el almuerzo, que es meter entre 2 panes cualquier guarnición. Mi padre, aparte del bocadillo, le gustaba comerse un trocito de queso y unas nueces, así que en la base lo que hicimos es un crujiente de nuez pecana, que simplemente lleva clara de huevo y nuez para notar bien esta nuez. Y arriba lleva un cremoso que hacemos con un queso de Catí, que es un queso, una quesería de Castellón, que está a unas 2 horas del restaurante. Es un queso de cabra muy suave, con una corteza muy amolecida, que aquí simulamos con un baño de manteca de cacao. Y la miel, la especie de miel que veis en la foto, es una melaza de manzanas caramelizadas. Esta melaza no lleva nada de miel. Lo que hacemos es caramelizar las manzanas, añadimos pectinasa, que contiene la propia manzana, y lo que hace es separar la parte sólida de la líquida. La líquida la reducimos hasta obtener esta textura y es nuestra miel de manzana. Y finalizaríamos con unas escamas de sal. Estos son algunos de los platos que hemos tenido o tenemos en el restaurante y que son homenaje a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia y a nuestras raíces. No sé si sabéis, el nombre del restaurante es Arrels, que en castellano significa raíces. Y es un poco, pues bueno, la vuelta a casa, ¿no? Después de años trabajando fuera, el poder volver a casa y esperarme en el territorio y en la familia. Y nada, os espero, si algún día os perdéis y vais a Valencia, si queréis acercaros a Sagunto, os esperaré y será un placer atenderles. Y nada, un placer y muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos ver si tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Tiene? No. Punto. Muy bien. Obrigada. Gracias.